Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Mi nombre es Jorge Rodríguez y desde el año 2020 yo estoy relatando los eventos de esta guerra como a mí me hubiera gustado que me los cuenten mientras me tomo un café con un amigo. Ahora he decidido pasar a YouTube ya que este medio nos permite ampliar la explicación a través de mapas, videos, fotografías, lo que ayudará a tener un mejor entendimiento. Esta guerra es un evento terrible. 60 millones de personas van a morir. Es una guerra también que va a impactar todo lo que sucede hasta el día de hoy. Lo que usted escucha en las noticias el día de hoy están relacionados de alguna forma probablemente con la Segunda Guerra Mundial. Pero contar esta historia no tiene por qué ser aburrido. Es una historia muy compleja. Pero mi objetivo es contársela de una forma sencilla, de una forma amable, lo que de vez en cuando, por supuesto, incluirá una pizca de humor. Le agradezco por estar aquí. Permítame, le cuento esta guerra. La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Bienvenidos al podcast La Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Mi nombre es Jorge Rodríguez y como a tantos otros niños, me gustaban mucho las películas de guerra. Y a medida que veía más y más de estas películas, descubrí que la mayor parte se referían a una guerra específica, la Segunda Guerra Mundial. Como yo crecí en las Américas, estas películas se centraban en los combates entre tres ejércitos específicos. Estos tres ejércitos son de tres países, ubicados en tres continentes distintos, por lo que en cierto momento empieza la curiosidad de niño. ¿Por qué están peleando? ¿Dónde están peleando? ¿Qué causa esta guerra? ¿Por qué se la llama guerra mundial a una guerra entre tres países? En las películas de mi niñez está muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Estas películas de acción proveen muy poco contexto, lo que no permite entender las razones o la complejidad para determinar si efectivamente esto fue así de sencillo. Por esta razón, en cierto momento, muchos años más tarde, decidí que uno de mis pasatiempos sería aprender más respecto a la Segunda Guerra Mundial, lo que he estado haciendo por algunos años. Al investigar este tema y leer libros de historia, descubro que es en realidad un evento tremendamente complicado en que las causas no son tan obvias y en el cual participaron muchas naciones y que el resultado final se debió al esfuerzo conjunto. Afortunadamente vivimos en un siglo en el que hay mucha información disponible y es muy sencillo acceder a ella. Libros, físicos y electrónicos, documentales, películas y documentos de distintas organizaciones, incluso documentación de gobiernos son accesibles a un nivel inimaginable comparándolo con cuando yo era niño. Esto, por supuesto, viene con el desafío de determinar cuál información es confiable y cuál no. Después de muchos años de informarme respecto a este tema, decidí iniciar este podcast con el objetivo de relatar los eventos de la Segunda Guerra Mundial como a mí me hubiera gustado que me los explicaran mientras me tomo un café con un amigo. El objetivo principal es entender las causas de esta guerra, los eventos principales y el orden en que los eventos ocurrieron y, por supuesto, las consecuencias de esta guerra. En mi opinión, para llegar a este entendimiento no es suficiente simplemente hablar de los eventos. Es necesario tomar algunos desvíos que dan el contexto a la situación y nos ayudan a entender el resultado final. Los desvíos que tomaremos son los países involucrados, los personajes principales y la tecnología. Empezamos con los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegaron estos países a estar involucrados? El caso de los países atacantes, por supuesto, es el más sencillo. Tienen un plan de conquista y han decidido ejercer su voluntad a través de la fuerza militar o, mejor aún, a través de la amenaza del uso de la fuerza militar.
Hay otros tantos países que se involucran porque no tienen otra opción. Limitan con los combatientes. Su ubicación es clave para los combatientes o tienen recursos que los combatientes necesitan. Algunos, ante el riesgo de invasión, buscan aliarse con uno de los bandos. La preferencia de la mayor parte de las naciones sería mantenerse neutrales, pero dependiendo de su ubicación geográfica y de sus alianzas, pocos podrán mantener su neutralidad. No pretendo explicar ni los países ni su historia. Busco simplemente proveer el contexto de los países bajo sus líderes en el período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Esto nos lleva al segundo desvío que deberemos tomar. Los personajes principales de esta guerra, en particular los líderes de las naciones principales. Hay 6 naciones principales que participan en la Segunda Guerra Mundial, y los líderes de estas naciones, por supuesto, tienen una influencia altísima en lo que está ocurriendo. La personalidad y las convicciones de estos líderes, en muchos sentidos, determina la posición del país y la conducción de la guerra. Hay líderes elegidos democráticamente y hay dictadores. Ellos tienen que ser gente muy especial, gente muy intensa, a fin de mantener el curso en una época de mucho peligro, con altísimo riesgo y en circunstancias en las que no se puede escuchar a todo el mundo en todo momento. De los 6 líderes de estas naciones, 3 no llegarán a ver el final de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos es un líder que está consciente de sus muy serios problemas de salud que llevan muchos años limitándolo y que siguen complicándose al pasar los años. A pesar de esto, se presenta a las elecciones presidenciales de su país y alcanza una histórica reelección para un 4º periodo a fin de ser él quien lidere a su país hasta el final de esta guerra. En el ejercicio de sus funciones, un día sufre un derrame cerebral y muere poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El segundo de estos líderes, que no verá el final de la Segunda Guerra Mundial, se siente destinado a resucitar un imperio que dominó el mundo por siglos. Él siente la obligación histórica de conquistar parte del antiguo imperio, restableciendo la grandeza histórica de su nación. Al enfrentar su país desastrosos resultados en la guerra y ante la imposibilidad de abandonar el conflicto, este líder es linchado por sus conciudadanos. El tercer líder, que no llega al final de la Segunda Guerra Mundial, tiene el convencimiento de la superioridad de su raza y de su destino de llegar a dominar al mundo. Entiende que su objetivo histórico es iniciar un periodo de dominio global que durará 1000 años. Tras años de victorias, la guerra poco a poco se complica, y con apenas semanas para la rendición de su nación, este personaje se suicida cuando las tropas enemigas ingresan a la ciudad en el asalto final. De los 3 que sobreviven la Segunda Guerra Mundial, el primero es un líder que ha regido su nación con mano de hierro desde mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que lo continuará haciendo después del final del conflicto por unos cuantos años más, hasta que un día muere durante el ejercicio de sus funciones en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Su nación pagará un altísimo precio humano y material durante la Segunda Guerra Mundial, pero al final saldrán triunfadores. El segundo de los que sobrevive es un líder que tiene que continuar sus funciones como emperador, la divinidad encarnada, pero ahora con la responsabilidad de restaurar una nación destrozada por la guerra. Esta recuperación tomará muchos años, ya que el nivel de destrucción sufrido por su nación ha sido devastador. El último de los 3 sobrevivientes es un personaje fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el planeta entero se acobardaba frente al poder brutal que se extendía por el mundo o procuraba no involucrarse, fue su nación la única que había ingresado voluntariamente a esta confrontación y que se mantenía en la brecha. Este personaje decidió continuar la pelea a pesar de las pocas posibilidades. Él, con sus inspiradoras palabras,
y su convicción de victoria perseverará a través de horas muy oscuras. Llegará al final de la Segunda Guerra Mundial triunfante, pero como su nación es una nación democrática, pronto se producen elecciones y su nación, cansada de la guerra, decide darle la espalda. Es derrotado en las urnas y pierde su posición. El último desvío que tomaremos tiene que ver con la tecnología utilizada en esta guerra. Durante este periodo, la tecnología militar e industrial se desarrolló de una forma impresionante. Algunas de las armas utilizadas al inicio de la Segunda Guerra Mundial parecerán juguetes comparadas con las que utilizan al final del conflicto, y la tecnología juega un papel fundamental en el resultado final. Sin duda, el arma más emblemática de esta guerra es un arma que parecería sacada de una pesadilla, capaz de acabar con la vida de decenas de miles de seres humanos en apenas unos segundos y que abre una nueva etapa en la historia del conflicto bélico que a partir de este punto podría traer consigo la destrucción del planeta entero. No tengo la menor duda que encontrará muy interesantes los episodios relacionados con la tecnología y su aplicación a la guerra. La fecha comúnmente aceptada como inicio de la Segunda Guerra Mundial es el 1 de septiembre de 1939, cuando tropas alemanas cruzan la frontera polaca bajo la excusa de haber sido atacados desde el lado polaco. La Segunda Guerra Mundial termina a mediados de septiembre de 1945, con la firma de la rendición formal de un segundo imperio que se ha sumado al conflicto y que ha continuado la pelea después de la caída de Alemania. Cuando esta guerra se inicia, es una guerra entre dos naciones. En apenas 2 días, ya será una guerra entre 4 naciones. Apenas 2 semanas más tarde, ya son 5 naciones. Y para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 50 naciones estarán involucradas, entre combatientes e invadidos a lo largo y ancho del planeta. Las naciones que no se han visto involucradas en los combates igual son afectadas por los impactos de esta guerra. En estos 6 años, de acuerdo con historiadores respetados, mueren más de 60 millones de personas a nivel global. De los muertos, 3 de cada 4 son civiles, lo que claramente muestra lo inmenso de esta tragedia y su brutalidad, no solo en el campo de batalla, sino contra pueblos y ciudades. Los muertos no son solamente el resultado de los combates, sino del hambre, de la escasez y de hechos criminales intencionales para matar civiles deliberadamente. Como más de 5 millones de judíos morirán en esta guerra, la mayor parte como resultado de ejecuciones o actos de exterminio masivo, no debería quedar duda de que este grupo fue objeto particular de la violencia. Para tener una idea más clara del verdadero impacto en esta guerra, al número total de muertos habría que añadirle los mutilados, los traumatizados, los paralizados, los desplazados y aquellos que morirán como resultado de la violencia posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Han sido 6 años en que naciones conquistan a otras y poblaciones son desplazadas para la llegada de nuevas poblaciones. Los invadidos sufren además el maltrato de los invasores. Una vez que todo esto termina y llega el momento de desalojar a los que ocuparon sus territorios o vengarse de sus opresores, esto se hará como se requiera y muchas veces con violencia. El objetivo de este podcast es presentar la historia de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista sobrio, objetivo y respetuoso. No es correcto ver esta guerra como una aventura o como un tema simpático o divertido. El nivel de maltrato de millones de personas, la intensidad de la maldad y la perversión no deben minimizarse. Por lo tanto, yo pretendo presentar mi podcast al menos como un tema interesante y que no debe ser olvidado, reconociendo a los que no se desanimaron y perseveraron hasta el fin. Como este es un evento que involucra múltiples países de múltiples zonas del planeta, donde se hablan distintos idiomas
y yo más o menos hablo el español y al inglés lo maltrato sin misericordia, en el caso de idiomas que no conozco, no tengo la menor duda de que voy a maltratar un montón de nombres de lugares y personajes. Cuando sea posible, utilizaré las palabras y los términos en español. Pero sobre todo con nombres de personas o lugares, eso no es posible. Así es que me disculpo por anticipado con los ciudadanos de las naciones a las cuales maltrataré los nombres de los participantes, de sus ciudades y de los términos en su idioma. Una aclaración adicional. Yo soy un aficionado y seguramente esto se va a notar muchas veces durante el podcast. He tenido que aprender cómo utilizar los programas, cómo utilizar los micrófonos, cómo utilizar las distintas herramientas para grabación y edición y me he divertido haciéndolo. Pero eso no cambia el hecho de que soy un aficionado. Grabo los episodios desde mi casa durante mi tiempo libre, por lo que en su momento y probablemente muy pronto escucharán a mis perros o a mi familia en media grabación. Cuando suceda, le pido su paciencia, así no me saca la dueña de casa. Las múltiples deficiencias técnicas confío poder compensarlas con contenido investigado y razonado. Presentaré la historia de la Segunda Guerra Mundial en episodios cortos. Con ese tiempo de duración no es posible entrar en demasiados detalles, pero procuraré compartir con ustedes los más interesantes, aquellos que explican por qué sucedió lo que sucedió y sobre todo lo que va a suceder después de esto. Anticipo que estamos hablando de 50 y 60 episodios. Si al escuchar estos episodios le da curiosidad, y esto la motiva a estudiar un poco más respecto a la Segunda Guerra Mundial, la misión está cumplida. Yo procuraré dar crédito a los autores, libros, documentales y las fuentes de información que han impactado mi entendimiento de este evento. Me disculpo por anticipado. La mayor parte de las fuentes de información que yo utilizo son en inglés, y las incluyo en caso de que se pueda encontrar a nivel local y en nuestro idioma. Información respecto a libros, documentales, documentos y películas lo compartiré en mi página de Twitter, @LaSegundaGM, y de Facebook, La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Adicionalmente, escribí las notas del podcast, que son un resumen de lo que se dice en el episodio, más información interesante. Esas películas, esos documentales, esas fuentes adicionales de información. Pongo una línea de tiempo y recursos adicionales. Esto lo hago para que los episodios, una vez escuchados, sean fáciles de entender y tener los puntos importantes. Si usted tiene un estudiante en casa, eso le ayudará a estudiar. Si a usted le interesa la historia de esta guerra y dónde van cayendo las piezas dentro del contexto total, le recomiendo mis notas. Las vendo en Amazon. Valen $3.50 por aproximadamente 20 episodios. Es un esfuerzo que me ayuda a sustentar este proyecto. Aprecio también a las personas que me apoyan a través de Patreon y a través de PayPal y que me envían dinero, lo que me permite comprar materiales y libros. Todo esto se aprecia. Aunque yo me prepararé con cada episodio consultando historiadores respetados a nivel mundial y siempre utilizaré más de una fuente, un evento tan grave y de consecuencias tan dramáticas ha sido cubierto por miles de autores de múltiples nacionalidades que han escrito decenas o centenas de miles de libros. La ideología, las fuentes de información y la nacionalidad de los autores a veces impacta su juicio. Por lo tanto, hay distintas interpretaciones de un mismo evento. Yo procuraré ser objetivo, imparcial y presentar la visión que me parece más acertada y sustentada, sabiendo que no tengo acceso a todas las fuentes de información, algunas de las cuales incluso hoy, cuando ya pasamos de 80 años del inicio de esta guerra, permanecen ocultas por los gobiernos participantes. Por el momento le doy la bienvenida a mi podcast. Mi nombre es Jorge Rodríguez y quisiera concluir esta introducción
con un agradecimiento a un querido pariente mío, el tío Rodrigo, quien con su interés por la Segunda Guerra Mundial contribuyó al mío. Yo le agradezco infinitamente por haberme inspirado a estudiar más respecto a este tema. Bienvenidos, bienvenidas.